consciente. Sería como Claro. presionar o que la mente nos juegue una mala pasada de empezar a inventarnos problemas que tal vez no existen. Permíteme, Mariano, que quiero hacerle un reconocimiento muy bonito a Imelda Hernández, que me encanta, está muy activa en el chat y nos está compartiendo, yo creo que una reflexión fragmentada muy buena. Gracias, Imelda, por estar aquí. Nativi Díaz, que se une a esta hora en Alemania. Londres también está presente con María Charria y todas las personas que están en los Estados Unidos y en Norte, Centro y Suramérica. Gracias por estar aquí, en España también. Ahora sí, y Hermelina también nos está hablando. Muy bien, entonces te devuelvo la palabra con esto de los antídotos, que es cómo evitar caer ahí y cómo corregirlo, porque también es que uno a veces no se da cuenta. Exacto, tener, hacer la práctica del no juicio, ¿bien? Es decir, ejercicios de no juicio, observar sin Sí. juzgar, la no oposición. Aquí hablamos también de la oposición, ¿no? Es decir, que la persona, o sea, cuando está en práctica, yo a veces en las sesiones, en las consultas privadas, recomiendo esto, que quizás por un tiempo la persona sea consciente en sus comunicaciones de no juzgar, de no oponerse, de no mostrarse intolerante, de practicar la escucha activa cuando se relaciona. ¿Bien? La escucha activa tiene 4 principios, que son escuchar atentamente, sin interrumpir, sin contradecir, sin hablar encima. ¿Bien? También, bueno, se puede recomendar el estudio de la comunicación no violenta. Hay muchos cursos de comunicación no violenta y también de la inteligencia social, que es muy importante, que forma parte de la comunicación no violenta. Afirmaciones, lo que yo siempre recomiendo también, meditaciones con afirmaciones, decretos y compromisos. Para la creencia en el daño vienen muy bien, porque como decíamos, hay heridas, si hay heridas emocionales, la persona cuando se comunica a veces piensa que le están hablando a ella o le están queriendo recordar algún trauma y, y por más que no lo proyecte, ya cambia la energía de la persona. Es decir, muchas veces no necesariamente la persona empieza a luchar con la otra y empieza a atacar. No, no, no. No te ha sucedido, Sandra, que a veces quizás hablas con Sí. una persona y se menciona un tema quizás controversial o un tema que uno lo habla de manera natural, pero la otra persona no es que ataca ni nada, pero ya cambia la energía. Ah, es cierto. Y eso también, eso no es pasivo-agresivo. O si no te diga nada, pero como que cambia la energía. Es otra manera Y lo que, de a ver, enfrentarte. es inocente, porque en realidad lo que tiene la persona es que tiene una herida emocional no trabajada. En realidad quizás Ok. no, claro, no quiere la persona ser, esto corre todo a nivel subconsciente. Entonces se está Simplemente, guardando el dolor como en silencio. Pues hasta puede ser exacto, prudentemente doloroso, ¿no? O sea, qué dolor, porque no es capaz de decir lo que siente en ese momento o lo que le generó, o incluso tener la valentía de aclararlo y preguntarle, Mariano, ¿tú te estás refiriendo a mí? también, Yo soy de esa línea. claro, bueno, si la persona hace un curso de inteligencia social, por ejemplo, o de asertividad, Sí, claro, se puede sentir sí, dañada y que dice, Mariano, ¿te refieres a mi persona? Claro. sí, pero digamos que es más sano tener la valentía de confrontarlo, ¿cierto? Antes de tomar Sí, decisiones como por ejemplo de hablarlo, exacto. me voy Claro, o de sí, sí, sí. entrada, digamos, caerte en una discusión, pero todo porque estás diciendo, es muy sano Ah. eso de Mariano, tú te estás refiriendo a mí, por ejemplo, Sí, ¿cierto? blanquearlo, aclararlo. A ver, todo lo que Es, se habla se sana. sí, Bien. señor. Y es muy sano blanquearlo, hablarlo, aclararlo, y la persona puede decir, bueno, no, disculpa, pensé que me estaba refiriendo a otra persona, estaba hablando del tema, y ya incluso hace la relación más sana, porque la otra Claro. persona, si es empática, sabe que tocó un tema, quizás habló de un familiar o habló de su padre, pero hace 2 días el padre se murió, ¿no? Entonces, Mm, sabe que ese tema es delicado, detectó que la otra persona es sensible con ese tema y no lo toca más con esa persona, ¿no? claro. Entonces, es más sano para la relación. Por eso decimos que en la comunicación pacífica y no violenta se mantienen las relaciones, ¿bien? No se destruyen relaciones. Y para la Se expansión de cuidan. la conciencia necesitamos también relaciones.
Por Entonces, supuesto, pero lo que sí. pasa es que a veces no encuentras fácilmente personas con las que puedas entrar en ese, como dices tú, en blanquear la relación, Mm, en transparentar qué es lo que pasa. ujú, Porque, vuelvo y digo, muchas heridas abiertas, entonces, si por ejemplo yo llego y te digo, Mariano, te estás refiriendo a mí, ven, hablemoslo. Y tú, por ejemplo, reaccionas y dices, ¿pero qué estás diciendo? Pero, y te claro. enojas y te cierras. Entonces, eso también nos está pasando en este momento. No estamos encontrando, puede que haya muchas personas de pronto más evolucionadas, lo voy a decir así, o con una conciencia de pronto más, ¿cómo llamarlo? Más Expandida. elevada, sí, expandida en cuanto a llevar una comunicación sana, pero no tienen el feedback con el receptor, porque no todo el mundo está en esa dinámica. Resulta que, como lo decía al principio, el mundo está como entre la ley del más fuerte, el que más duro hable, el que más grite, el que, Exacto. ¿sí? Estamos todavía en la ley del más fuerte, entonces no se sientan Sí. débiles cuando ustedes quieran transparentar una situación o hablar una relación. ¿Me permites que Nativi te está haciendo una pregunta en Alemania? Ujú, Dice, ¿cómo se vale. podría evitar cuando sutilmente te meten en una discusión y ya estás dentro sin saber cuándo empezó? Luego luego el que la hizo, el que hizo el incendio, se queda de expectativa, solo, o sea, solo de expectativa, como solo mirando. Ujú. Ah, Sí, bueno, esto de el efecto que, billar. claro, que nos metan en una discusión, bueno, uno siempre tiene la libertad de decidir, ¿no? Si involucrarse en una discusión o no. Y cuando, pero puede pasar, como dice Nativi, puede pasar que a veces, claro, de Hay repente trampas. en el trabajo uno está hablando con otro, con uno, están en tres, cuatro, y de repente los tres empiezan a discutir y uno está ahí en el medio. Y bueno, una buena técnica podría ser tratar de pacificar la situación, que es algo que hacen las personas que perciben desde la percepción real, que tienen una percepción pacificada, tratar de pacificar la situación, escuchar y tratar de mediar, tratar de integrar, tratar siempre para el lado del amor, ¿no? No, no Claro, es, y sí. no falta el ambiente tóxico donde digan, deje de ser metiche, pero mire, lo que está planteando Nativi, y Ujú, no se rindan, eso que nos está diciendo Mariano es la medida real, lo que hay que hacer. Pero mire, eso que está diciendo Nativi es muy dado con las famosas trampas dentro de los entornos, digamos, laborales. Por ejemplo, hay personas que son inconformes por naturaleza. Entonces siempre van a llegar, por ejemplo, donde una compañera, esto es un ejemplo, llegan donde Nativi y le dicen, si ve pues lo que me está pasando, me están doblando o me están poniendo tarea multitasking, o me están poniendo a hacer de todo, no me están pagando extras, y entonces le pinta la situación más injusta y de pronto esta persona, por ejemplo, Nativi, llega y se conmueve desde la empatía pura, desde la inocencia, y dice, pero ¿cómo te están haciendo eso? ¿Pero y por qué no hablas con tal persona, con el jefe? Y resulta que llegó el jefe y escuchó que ella le estaba diciendo, me parece que deberías hablar con tu jefe porque esto es injusto, esto es injusto. Y ahí queda metida ella en la discusión de pronto con el jefe y el que llegó ahí a sembrar el drama y la situación se queda ahí mirando divertidamente. claro, Entonces, a sí. veces y lo que tú dijiste es cierto, uno tiene la libertad de entrar o no entrar y a veces puede quedar por frío, pero ya uno aprende también a identificar ciertos comportamientos de trampa dramática que le llegan a uno y empiezan a hacerse las víctimas y uno en una empatía pura o inocente como que trata de ayudarles y resulta que termina metido en unos problemones tremendos. Entonces, para que tengan presente eso. Sí, 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 exacto. Sí, las famosas triangulaciones, ¿bien? Que Sí, incluso, bueno, esto pasa mucho en las empresas, que muchas personas mucho. incluso pueden estar complotados, ¿no? Hay dos personas que están complotadas y quizás, no sé, bueno, actúan que se pelean, pero en realidad no se están peleando, es algo que arreglaron y entonces ahí reacciona la persona que sería la víctima, ¿no? Reacciona contra uno y en realidad es todo un teatro y por eso hay que estar muy Sí. consciente y siempre ir para el lado del amor, la paz, la tranquilidad, No, la no, no, empatía. no regalarle la energía a nadie, a nadie. O sea, Esto, si la situación de verdad es evidentemente injusta y usted puede hacer algo,
incluso vaya directamente donde quien puede resolverlo. Si quien lo podía resolver era el jefe, vaya y cuéntele